Parábola. La parábola es otra de las curvas cónicas que junto con la elipse y la hipérbola se obtienen como secciones planas de un cono. Cuando el plano sección, se decía, es paralelo a una de las generatrices, la sección producida es una cónica del tipo parábola, que tiene un punto en el infinito. Bien, procedemos a estudiar dicha cónica. Supongamos la curva que aparece aquí en pantalla, esta que aquí materializamos, y supongamos una serie de puntos de la misma. Igual que ocurría en la elipse, en la parábola no se puede obtener su trazado mediante la utilización de compás. Normalmente el compás nos sirve para determinar puntos de la curva, como decíamos en la elipse, discretos, una representación discreta, es decir, no continua, basada en puntos, tan próximos como queramos, pero puntos en fin de cuentas, y luego esos puntos unidos adecuadamente mediante una curva constituye la curva llamada parábola. Bien, cualquier punto de la parábola tiene como propiedad que su distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Esta recta que aparece en la parte izquierda de la pantalla, que es perpendicular a este eje de simetría de la curva, pues se llama directriz de la parábola. Luego cualquier punto de la curva, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz. Por eso en la parte derecha aparece que PF es igual a PX. Cualquier otro punto Q de la curva cumplirá que QF es igual a QI, que es esta expresión que aparece en la parte inferior. Este eje, como digo, perpendicular a la directriz, es el eje de simetría de la parábola, significando que cualquier punto P de la curva lleva asociado un simétrico respecto a este eje que pertenece también a la mencionada curva. Si este es el foco y esta perpendicular a la directriz es el eje, esta distancia, su punto medio sería este punto, que es uno perteneciente a la cónica, y ese punto es el llamado vértice de la parábola. Luego esta distancia, ya digo, su mitad es esta, igual a esta evidentemente, y este punto es el vértice de la parábola. Se recordará que cuando tenemos esta representación o esta definición de la parábola que aparece ahora mismo en pantalla, tenemos aquí la directriz, tenemos aquí el foco, tenemos el eje de simetría, hemos dicho que en la mitad del segmento FM es el segmento FV, es decir que VF es igual a VM, que es esto que aparece aquí. Como la relación de distancias de cualquier punto al foco y a la directriz es igual, como es esta medida es igual a esta, como la distancia del foco, de cualquier punto al foco y de cualquier punto a la directriz, esas distancias son iguales, recuérdese la figura anterior, pues resulta que la excentricidad es 1, ya que la excentricidad es la relación de distancias de cualquier punto al foco y a la directriz. Como cualquier punto de la parábola, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz, el cociente de esas distancias vale la unidad, de ahí el que en la parábola es la cónica de excentricidad 1. También se puede definir la parábola como el lugar geométrico de los puntos cuya relación de distancias al foco y a la directriz es constante e igual a la unidad. Bien, dicho esto, volvamos a poner una vez repetidamente la curva que teníamos aquí, el eje de simetría, el foco, la directriz, cualquier punto P de la parábola, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz. Bien, pues al unir P con X y P con F se obtiene aquí un cierto ángulo. Bien, pues la tangente a la parábola en este punto es la bisectriz de ese ángulo. Eso es una propiedad interesante. También podemos observar que en la figura que va a aparecer a continuación, a la vez de ser la tangente mencionada bisectriz del ángulo que hemos estado hablando, es mediatriz de este segmento FF segunda. Podemos comprobar que, como esta distancia es igual a esta, nosotros podríamos hacer un arco de centro P y radio PF, que sería un arco que vendría por aquí, y ese arco resultaría tangente a la directriz. Insisto que al ser esta distancia igual a esta, un arco de centro P y radio PF pasaría por el punto F', significando esto que este punto F segunda es el simétrico de F respecto a la tangente. Según la definición que se dio en su día de circunferencia focal, como lugar geométrico de los puntos simétricos de un foco respecto a las tangentes, en el caso de la parábola la directriz es la que haría las veces de circunferencia focal, es decir, el lugar geométrico de los simétricos de un foco respecto a las tangentes. Este punto F segunda es el simétrico de F respecto a la tangente.
y a su vez podemos decir que la tangente en el punto P es mediatriz del segmento F segunda F. Eso luego lo explotaremos, digamos, a nivel práctico y sacaremos conclusiones y resolveremos incluso problemas basándonos en esta propiedad. Dicho esto, pasamos a ver un procedimiento de obtención de puntos exactos de la curva. Supongamos una parábola definida por su directriz, que es esta recta, su foco, que es este punto, F. Esta sería la perpendicular que constituiría el eje. El punto medio del segmento FM sería este punto V, que es el vértice de la parábola. Supongamos que queremos obtener puntos exactos de la curva. El procedimiento consistiría en trazar por un punto 1 cualquiera del eje, situado ese punto en la parte derecha de V, un punto 1 cualquiera, una perpendicular al eje. Esta recta trazaríamos en esa perpendicular. Tomaríamos como abertura de compás la medida 1m, la distancia del punto 1 al punto m, a la directriz, y haríamos centro en F. Haciendo centro en F y con abertura de compás este radio 1m, trazaríamos un arco, que es este arco que aparece aquí. El corte de este arco con la perpendicular inicial nos determinaría dos puntos P y Q, que son dos puntos de la curva. Repitiendo la operación con nuevos puntos, 2, 3 y 4 situados, como digo, sobre este eje mayor, perdón, sobre este eje único de la parábola, repetiríamos la perpendicularidad, la distancia del punto 2 al punto M, el arco de centro en F, radio 2M, etc. Y en el corte de esos arcos con las perpendiculares obtendríamos los distintos puntos de la curva que unidos adecuadamente nos determinarían pues la curva buscada. A continuación vamos a ver una figura de datos que aparece en la parte superior derecha, que es esta aquí, está envuelta en esta forma, en la cual nosotros nos van a aportar la directriz de una parábola, el foco, por tanto esta perpendicular constituirá su eje, y nos van a dar un cierto punto P. Y de lo que se va a tratar va a ser del trazado de las tangentes desde P a la parábola. Nosotros vamos a observar que en la figura que teníamos hace un rato y que hemos utilizado para explicar la definición de las tangentes a la parábola, la tangente de la parábola en un punto, observamos que habíamos dicho que si esta era la tangente, este era el foco, este era el simétrico del foco respecto a la tangente que caía aquí sobre la directriz, veíamos que la tangente era la bisectriz de este ángulo, pero también era la mediatriz de este segmento, lo cual significa que cualquier punto de esta tangente, cualquier punto equidista de F segunda y de F. Cualquier punto de la tangente equidista de F segunda y de F por ser un punto de la mediatriz. ¿Esto qué interés tiene? Pues tiene el siguiente interés. Si nosotros desde el punto P que queremos, estos son los datos, la directriz, el foco y el punto P. Si con centro en P y radio PF hacemos un arco de circunferencia, cualquier punto de este arco va a equidistar de P y de F. Perdón, la distancia de ese punto a P va a ser la misma distancia que de P a F. Observamos que el corte de este arco con la circunferencia focal, que es esta directriz, nos da estos dos puntos, que son los F segundas, que son los simétricos de este foco respecto a las tangentes según la definición que se dio en elipse y la que se ha dado anteriormente. Luego entonces, en la parte inferior derecha tenemos repetido el proceso. Hemos hecho centro P, hemos hecho este arco, hemos obtenido aquí estos puntos F segunda, luego de este segmento, la mediatriz, que es esta recta, constituye la tangente a la parábola, trazada desde P, y de este otro segmento, F', F segunda sub 2, si ponemos igualmente y hallamos la mediatriz de ese segmento, esa mediatriz constituye la segunda tangente a la parábola trazada desde P. Luego está la construcción del trazado de tangentes a una parábola desde un punto P. Basarnos en que si esta es la tangente, el simétrico del foco respecto a la tangente es un punto de la circunferencia focal, que en este caso es la recta directriz de la parábola, y entonces, en virtud de que esta tangente es mediatriz de este segmento, si esta fuera la otra tangente sería a su vez mediatriz de este segmento, este punto equidista de estos tres. Por eso es por lo que hemos hecho centro P y con radio PF hemos trazado esta circunferencia, obteniendo en su corte con la directriz estos dos puntos, el de arriba y el de abajo, que son los F segundas simétricos de F' respecto a las tangentes. Una vez que tenemos estos puntos F segundas, formamos el segmento F segunda F' y hallamos la mediatriz, que es esta primera tangente, y aquí hallamos la segunda mediatriz, que es la otra tangente trazada desde P. Si quisiéramos además tener los puntos de tangencia,
Tendríamos aquí que estas ya son las tangentes trazadas desde P. Estos eran los datos, partíamos de P, la directriz y el foco. Esta es la hipotética parábola. Y entonces, si una vez que tenemos ya las tangentes desde P, si queremos los puntos de tangencia T1 y T2, no hay más que desde F segunda hacer una paralela al eje, y en el corte de esa paralela con la tangente nos da el T1. Y lo mismo, desde aquí una paralela al eje, y en el corte con la tangente nos da el punto T2. Aquí puede observarse una cosa, que en realidad la parábola es una cónica cuyo segundo foco está en el infinito. En su día se vio en la elipse, y vamos a aprovechar para recordar la construcción correspondiente. Cuando nosotros teníamos en una elipse la tangente a la misma en uno de sus puntos, y habíamos obtenido los puntos F segunda, se recordará que para obtener el punto de tangencia lo que hacíamos era unir el foco que habíamos tomado como centro de la circunferencia focal con el punto de tangencia. Se recordará de esta figura que vamos a poner a continuación, que en su día en el capítulo de elipse se vio que cuando nosotros teníamos las tangentes a una elipse, este era el punto P de tangencia y este era el punto Q, esta era una tangente y esta era otra, nosotros habíamos sacado, por ejemplo, este punto F segunda, de la parte inferior, este F segunda, que era el simétrico de F' respecto a la tangente. Bien, pues este F segunda unido con el otro foco determinaba un radio que cortaba la tangente en el punto de tangencia Q. Obsérvese en el caso de la parábola que se produce una circunstancia, y es que el otro foco se encuentra en el infinito del eje. Luego, unir este punto F segunda con el del infinito de esta dirección equivale a trazar una paralela. Por eso ese radio de la circunferencia focal que aparecía en la elipse, en el caso de parábolas, se traduce en esta paralela al eje de simetría. Luego, para hacer las tangentes desde un punto exterior a una parábola, se hace centro en el punto y con abertura de compás hasta el foco se traza un arco. Ese arco determina dos puntos F segunda sub 1 y F segunda sub 2 de corte con la circunferencia. Vamos a ampliar esta figura en la parte central de la pantalla para que se pueda apreciar con claridad el proceso. O sea que, repito, cogemos desde el foco y con abertura PF hacemos esta circunferencia que corta en F segunda sub 1 y F segunda sub 2. Tomamos la mediatriz del segmento F segunda sub 1 y esa mediatriz es una tangente, y la mediatriz de F segunda sub 2 es la otra tangente. Para los puntos de tangencia, desde el punto este hacemos paralelas al eje y en su corte con las tangentes tenemos los puntos de tangencia buscados. Y esta sería la construcción para el trazado de tangentes a una parábola desde un punto exterior. También nos podemos plantear el siguiente ejercicio, el trazado de tangentes a una parábola paralelas a una dirección. Aquí en la parte inferior tenemos enmarcado en los datos, tendríamos la directriz como dato, el foco como dato y la dirección. Nosotros queremos hacer las tangentes a una parábola paralelas a esta dirección. Entonces aquí la idea es que si esta es la dirección, en la parte izquierda está hecho el desarrollo. Si nosotros desde el foco hacemos una perpendicular a la dirección, esa perpendicular nos corta la directriz en el punto F segunda. Sería, digamos, el simétrico del foco respecto a la tangente que vamos buscando, que sería esta de aquí en este caso, supuesta ya realizada. Luego, repito, el proceso sería desde el foco hacer la perpendicular a la dirección dada. Esa perpendicular determina el punto F segunda en su corte con la directriz. La mediatriz del segmento F segunda, que es esta recta, es la tangente buscada. Para hallar el punto de tangencia, desde F segunda paralela al eje, y tendríamos ahí el punto de tangencia. A continuación vamos a estudiar el concepto equivalente al que estudiábamos en elipse relativo a la circunferencia principal. Sea una parábola, como esta que está aquí materializada, sea esta su directriz, sea este su foco, este sea su vértice, y esto sería la tangente en el vértice, que será evidentemente paralela a la directriz. Si resulta que el simétrico, si esto es una tangente en un punto T, el simétrico del foco respecto a esa tangente era un punto que tenemos aquí en la directriz, que era el que hemos llamado anteriormente F segunda. Bien, pues si desde el foco trazamos la perpendicular a la tangente, el pie de la perpendicular, que sería este punto, en la elipse lo habíamos definido como un punto de la circunferencia principal. Bueno, pues en este caso, en la parábola, la tangente en el vértice hace las veces de circunferencia principal. Es decir, la tangente del vértice representa el hogar geométrico de los pies de las perpendiculares a las tangentes trazadas desde el foco.
Si yo desde el foco hago una perpendicular a una tangente, el pie de esa perpendicular es un punto de la directriz. Igual que habíamos dicho que al hallar el simétrico del foco respecto a la tangente, ese simétrico era un punto de la directriz. Pues el pie de la perpendicular a la tangente desde el foco es un punto de la tangente en el vértice, que es la que hace, ya digo, veces de circunferencia principal. Bien, aquí tenemos nuevamente otra figura en la cual se puede apreciar la idea de la circunferencia principal, que es la tangente en el vértice. Esta sería una parábola, este sería el vértice, esta es la directriz y este es el foco. Este es un punto exterior, esta es una tangente y esta es otra desde ese punto exterior. Si yo desde F hago la perpendicular a la tangente, este pie de la perpendicular es un punto de la tangente en el vértice. Y si hiciera la otra perpendicular a la otra tangente, ahí tendría el otro pie de la otra perpendicular. Este sería un punto de tangencia y este sería el otro punto de tangencia. ¿Qué interés tiene esto? Pues tiene el interés de la realización del trazado de tangentes a una parábola desde un punto exterior. Supongamos una parábola hipotéticamente realizada aquí, esto es su directriz, esto es su tangente en el vértice, su foco y un punto P. Es una figura reducida. Y queremos trazar desde este punto P las tangentes a esta parábola. Aquí en la parte izquierda de la figura aparece ya el proceso seguido, proceso que vamos a poner ampliado. O sea que insisto que conocemos los elementos definidores de la parábola y a su vez conocemos también un punto P exterior desde el que queremos realizar el trazado de la tangente. Volvemos a analizar aquí los datos y observamos que tenemos la directriz, el foco, esta es la perpendicular que constituye el eje, este es el punto P desde el que yo quiero hacer las tangentes a la parábola y el punto medio de este segmento, de P a la directriz, es este por el que hago una paralela a la directriz y esto sería la tangente en el vértice. El proceso será tomar el segmento PF como diámetro de una circunferencia y trazar esa circunferencia. Su centro estará en el punto medio de PF. El corte de esa circunferencia con la tangente en el vértice, que es esta, me da 2 puntos y esos puntos son los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes del foco. Luego entonces uniendo P con este punto tengo esta tangente, que es una de las tangentes, y uniendo P con el otro punto de corte tengo la otra tangente. O sea que repito, si yo tengo una parábola con su directriz, su foco, su eje y su tangente en el vértice. Este sería el punto medio del segmento, de este segmento. Yo quiero desde un punto P exterior trazar las tangentes a la parábola. Basándome en las propiedades de la tangente en el vértice, tomo el segmento PF y cojo ese segmento como diámetro. Cojo el punto medio y hago una circunferencia de diámetro PF. Esa circunferencia corta la tangente en el vértice en 2 puntos, que son estos de aquí, y esos puntos unidos con P constituyen las 2 tangentes, esta T sub 1 y esta T sub 2. Si quisiera el punto de tangencia, se recordará que hay que hallar el simétrico de F respecto a esta tangente, que es este F segunda sub 1 situado sobre la directriz, y por ese punto hacer una paralela al eje, y en su corte con la tangente tengo el punto de tangencia. Y lo mismo con el otro, el simétrico de F respecto a la tangente, que es este punto F segunda sub 2 situado en la directriz, por ese punto hago la paralela al eje, y en su corte con la tangente determino el punto de tangencia T sub 2. A continuación vamos a plantear otro caso que va a consistir en el trazado de tangentes a una parábola paralelas a una dirección. Supongamos en la parte superior los datos planteados, un foco, el foco, definidor de la parábola, y la directriz. Y esta recta constituye la dirección y yo quiero hacer las tangentes paralelas a esta dirección. Bien, vamos a plantear los elementos. Esto ampliado, tendremos aquí la directriz, tendremos aquí el foco, este es el punto medio de este segmento, que es el vértice de la parábola, esta es la tangente en el vértice, y esto es la dirección dada. O sea que tengo foco, directriz, punto medio de la distancia del foco a la directriz, que es el vértice de la parábola, esta es la parábola hipotéticamente dibujada, para ayudarnos un poquito en el entendimiento de lo que hacemos, por V una paralela a la directriz, y esta paralela es la tangente en el vértice de la parábola. Esta es la dirección dada, y yo quiero obtener las tangentes paralelas a esta dirección. Como sabemos, si yo desde el foco hago una perpendicular a la dirección, esa perpendicular será a la dirección, por tanto, y a la tangente. Luego el corte de esa perpendicular con la tangente en el vértice me da este punto, que es el pie de la perpendicular a la tangente. Entonces, desde ese punto hago una paralela a la dirección dada, y esa paralela es la tangente buscada. O sea que repito, desde el foco hago perpendicular a la dirección. Esta es la dirección dada. Una perpendicular marca esto. El corte de esa perpendicular
como esa perpendicular es perpendicular a la dirección dada, será perpendicular a la tangente que voy buscando, que es esta. Esta es la que voy buscando. Bien, pues esa perpendicular es también perpendicular a la tangente esta. Luego el pie de esa perpendicular es un punto de la circunferencia principal, que en la parábola es la tangente en el vértice. Luego esta perpendicular corta la tangente en el vértice en este punto. Por este punto hago una paralela a la dirección dada y esa paralela es la tangente buscada. Si quiero el punto de tangencia, una vez más, simétrico de f respecto a la tangente, que me da este punto en la directriz, y por este punto paralela al eje, y el corte de esta paralela con la tangente me da aquí el punto de tangencia. Planteamos a continuación otro problema, que es el siguiente. Supongamos una hipotética parábola, definida geométricamente por elementos que no aparecen en pantalla, y supongamos una recta. Lo que queremos obtener son los puntos de intersección exactos de la recta y la parábola. Este trazado no sería válido, puesto que esta construcción es una parábola aproximada. Decíamos que cada pareja de puntos reales están unidos mediante una infinidad de puntos que están realizados mediante un trazo manual o automático, me da igual, pero mediante un trazo inexacto. Y entonces de lo que se trata es de obtener los puntos exactos de intersección de recta y parábola. Para ello nos vamos a basar en una definición que es la siguiente. Supongamos aquí en la figura estos elementos, que tenemos aquí una parábola, que es esta que aparece aquí, tenemos aquí la directriz y tenemos el foco. Cualquier punto de la parábola, como su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz, por definición, sabemos entonces que podría ser el centro de una circunferencia que pasando por el foco resultará tangente a la directriz. Obsérvese que esta circunferencia, cuyo centro es un punto de la parábola, pasa por el foco y es tangente a la directriz. Este otro punto, que sería el vértice de la parábola, pues que es el punto medio de este segmento, es el centro de una circunferencia que pasa por este foco y que es tangente a la directriz, sería esta la circunferencia. Y este tercer punto de la parábola es el centro de una circunferencia que pasa por el foco y que a su vez es tangente a la directriz. Luego podríamos definir la parábola como el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, por el único que existe en la parábola, son tangentes a la directriz. Si el problema que nos planteamos nosotros ahora es el de obtención de los puntos de intersección de una recta y una parábola, en realidad los puntos que queremos encontrar son los centros de una circunferencia, cada uno de ellos de una, que pasando por el foco son tangentes a la directriz según esta definición. Por eso es por lo que el problema se reduce a lo siguiente. Supongamos aquí tenemos esta figura, tenemos una parábola en la cual este es su foco y esta es su directriz, y yo tengo una recta, y yo quiero hallar los puntos de intersección de esta recta con la parábola definida geométricamente mediante esos elementos. Sabemos entonces que lo que hay que encontrar es un punto 2, en este caso en la recta, que sean los centros de las circunferencias que pasando por el foco sean tangentes a la directriz, según la definición anterior. Bien, sabemos que si el centro de una circunferencia que voy buscando está en esta recta y esa circunferencia debe pasar por el foco, también debe pasar por el simétrico del foco respecto a la recta, que sería este punto f(1). El caso entonces de obtención de los centros de una circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a esta recta sería un caso de los llamados de Apolonio, que sería obtener los centros obtener las circunferencias que pasen por dos puntos y que sean tangentes a una recta. Se recordará que el proceso seguido consistía en coger un punto cualquiera de la recta dada y hacer una circunferencia que pase por estos dos puntos. Una vez que tenemos esa circunferencia, prolongaríamos la recta f(1) hasta cortar en C a la directriz. Si desde C hacemos tangente a esta circunferencia, acabamos de obtener un segmento CT que cumple que CT al cuadrado es igual a CF(1) por CF, que es esta expresión que aparece en la parte derecha de la imagen. Es la propiedad o la definición de potencia de un punto respecto a una circunferencia. La potencia de C respecto a esta circunferencia es CF(1) por CF, o CF por CF(1), da lo mismo. Y esa potencia es igual al cuadrado del segmento CT, que es precisamente el obtenido, siendo T el punto de tangencia, de la tangente trazada desde C. Significa que como la circunferencia de solución que voy buscando va a pasar por estos dos puntos, pues va a cumplir que la distancia CT en la solución es la misma que la CT obtenida en esta figura. Entonces, como el punto T de tangencia con la recta esta, con la directriz, va a estar sobre ella,
no hay más que esta medida ct obtenida, llevarla aquí a partir de c sobre la tangente, que es la ejecución que se realiza en la siguiente figura. Aquí se puede ver que tenemos los mismos datos del caso anterior, la recta dada, la directriz, el foco, la circunferencia auxiliar que hemos tomado pasando por el foco y su simétrico, el punto C, la tangente, la expresión que hemos hablado anteriormente. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que una vez que tengo yo la medida CT, esa misma medida me la pongo aquí en la recta directriz y tengo el punto T1 y T2. Me pongo esa medida hacia cada lado. Es este arco que viene aquí, es un arco de centro C y radio CT que me ha producido el T2 ahí y el T1 aquí. Esos T1 y T2 son los puntos de tangencia de las circunferencias buscadas con la directriz. No habría más que por ellos hacer una paralela al eje, esta paralela al eje y esta otra, y me determina este punto y este, que serían los puntos de centros de las dos circunferencias que pasan por estos dos puntos y que son tangentes a esta directriz, una de ellas en T1 y la otra en T2. Luego estos dos puntos que son esos centros de esas circunferencias son a su vez los puntos de intersección de la recta y la parábola. Luego acabamos de obtener de una manera gráfica y exacta los puntos de intersección de una recta y una parábola. Ya digo, si esta es la recta y la parábola está definida por el foco y la directriz, hemos hallado el simétrico del foco respecto a la recta dada, hemos hallado la circunferencia que, pasando por estos dos puntos, sea tangente a la directriz. Para ello hemos hecho una circunferencia cualquiera que pase por estos dos puntos, de centro por tanto sobre esta recta dada, desde la prolongación de F1F hasta su corte con la directriz C hemos hecho la tangente y hemos sacado CT, con lo cual este segmento CT es el mismo que el que se va a producir sobre la recta esta con la circunferencia solución. Luego esta medida CT me la pongo aquí, tengo T1 y T2, y ahora ya el problema era para obtener los centros de las circunferencias que pasen por estos dos puntos y que sean tangentes a esta en este punto. Lógicamente, si es tangente una circunferencia a esta recta en este punto, en esta perpendicular estará su centro. Pues en el corte de esta perpendicular con la recta dada tengo una de las soluciones, y en el corte de esta perpendicular con la recta dada tengo la otra solución. No se han dibujado las circunferencias solución para mayor claridad, puesto que en este caso era un problema inducido a través de un enunciado y un análisis posterior, y se trataba solo de obtener los puntos de intersección de recta y parábola, o sea que habrá una parábola que vendrá por aquí, la cual este es su foco y esa es su directriz. Planteamos a continuación algún ejemplo de aplicación de las definiciones que hemos estado estudiando, y este es uno de ellos. De una parábola se conoce su foco y dos tangentes, y se pide hallar su directriz y, por ejemplo, los puntos de tangencia si se deseara. Sabemos por definición que el simétrico de un foco respecto a una tangente es un punto de la directriz, y el simétrico del foco respecto a la otra tangente será otro punto de la directriz. Por eso aplicamos esa propiedad y lo resolvemos, nos permitimos resolver el caso aquí. Aquí planteamos una directriz, en este caso, planteamos la tangente T1, la tangente T2 y el foco. Esto es ya la ejecución. Entonces, repito, esta es la tangente T1, la T2 y el foco, que son los elementos que se habían dado en la figura anterior. Estos elementos traducidos a una nueva figura son los que aparecen ahí. Insisto, esta tangente T1, el foco y la T2. Según hemos dicho, el simétrico del foco respecto a esta tangente es un punto F segunda su 1, que pertenece a la directriz. El simétrico de este foco respecto a la otra tangente es un punto F segunda sub 2 que pertenece a la directriz. Pues uniendo F segunda sub 1 con F segunda sub 2 tendremos esta recta que es la directriz buscada. Si desde el foco hago una perpendicular a la directriz, tengo el eje de simetría. Obsérvese que la directriz no siempre tiene que quedar vertical. En este caso, como los datos eran aleatorios, un par de tangentes y un foco, pues la parábola que es tangente a esas dos rectas y que tiene ese punto por foco, tendrá la inclinación correspondiente. Y entonces, repito, simétrico del foco respecto a una tangente, simétrico respecto a la otra, F sub 1, segunda sub 1 y segunda sub 2 unidos dan la directriz, perpendicular desde el foco a la directriz me da el eje de simetría. ¿Qué quiero los puntos de tangencia? Pues desde F segunda sub 1 hago paralela al eje y en el corte de esa paralela con una tangente tengo un punto de tangencia. Desde el otro punto paralela al eje y en el corte de esa paralela con la tangente tengo el segundo punto de tangencia. Y esa sería la definición de una parábola a partir de esos elementos. La parte derecha de la figura que aparece a continuación
presenta los datos de un nuevo ejercicio. Se da una parábola de la cual se conoce el foco y 2 puntos de la curva, 2 puntos exactos, y se pide la directriz. Y luego ya a raíz de ahí podríamos obtener cualquier otro elemento. Insisto, se conoce el foco y 2 puntos de la parábola. Nosotros, antes de resolver el caso, podemos coger cualquier figura de análisis y observar, por ejemplo, una figura que hemos visto hace un momento, que era una definición de parábola en la que nos hemos basado para resolver un determinado tipo de ejercicios, era esta que planteamos aquí. Recuérdese que los puntos de la parábola eran los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, eran tangentes a la directriz. Eran tangentes a la directriz. Por tanto, nosotros vemos que si ese es un punto de la parábola y este es otro, y este es el foco, que son estos datos traducidos aquí a una figura independiente, o en fin, ampliada, pues vemos que si este es un punto, insisto, y este es el foco, y este es el otro, y este es el foco, pues una circunferencia de centro en este punto y que pase por el foco sería esta, y otra circunferencia de centro en este punto y que pase por el foco sería esta otra. Esas dos circunferencias son tangentes a la directriz. Luego no hay más que, una vez obtenidas las circunferencias, hacer la tangente común para tener la directriz de la parábola descrita por este procedimiento. Y en este caso sería esa simplemente la ejecución del caso. Basarnos en la definición que hemos dicho de que los puntos de una parábola son los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la directriz. Si yo conozco los puntos y el foco, pues al trazar cada una de esas dos circunferencias de centro en esos puntos, esas circunferencias han de ser tangentes a la directriz. Luego la directriz es la tangente común a dichas circunferencias. Otro caso que plantearíamos en la parábola sería el siguiente. Nosotros ahora vamos a conocer la directriz y 2 tangentes y queremos hallar su foco. Ahora sería un poco el caso distinto al primero que planteábamos. Conocemos 2 tangentes y la directriz y queremos hallar el foco. Siempre cuando se plantea un problema de estos, lo interesante es plantear los elementos que nosotros conocemos a nivel teórico. Y nosotros recordamos que si esto fuera la directriz, y esto fuera una tangente, y esto fuera otra, y esto el foco, recordamos que el simétrico del foco respecto a una tangente era un punto f segundas 1 perteneciente a la directriz. Y si esto es la otra tangente y este es el foco, el simétrico de este foco respecto a esta tangente es un punto f segunda sub 2 que también pertenece a la directriz. Eso es la definición que nosotros recordamos de la teoría. Si ahora, analizando sobre esta figura, volvemos a plantear lo que nosotros nos han aportado en el enunciado de esa figura, a nosotros lo que se nos aporta es la directriz y las tangentes t sub 1 y t sub 2 y se nos pide el foco. Luego entonces de esa figura a nosotros se nos aporta esta directriz y esta tangente y esta. Claro, nosotros sabemos, y este punto es el que se nos pide, nosotros sabemos que cierto punto de la directriz, f segundas 1, desconocido inicialmente, su simétrico respecto a esta tangente es el foco. Y que cierto punto de la directriz desconocido, f segunda sub 2, su simétrico respecto a esta tangente es también el foco. Luego digamos, esto ha sido jugar con ventaja, ¿no? Suponer el problema resuelto y ver los elementos que tenemos y ver los que nos faltan. Entonces, significa, insisto, que un punto de esta zona, que es este en concreto, su simétrico respecto a esta tangente, cae aquí, cae en el mismo punto f que el simétrico de otro punto respecto a esta otra tangente. Y entonces la cuestión está en cómo encontrar qué punto de aquí y qué punto de aquí elegir para coincidir en ese punto. Y entonces la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos aquí los datos ya, la directriz dada, una tangente y otra tangente, t sub 1 y t sub 2, y la directriz. Como cierto punto de esta recta, de esta zona, su simétrico respecto a esta va a ser el foco, y cierto punto de esta zona, su simétrico respecto a esta tangente va a ser el foco, lo que voy a hacer va a ser hallar la simétrica de la directriz respecto a esta primera tangente. Y entonces el foco va a estar en esa simétrica. Entonces cojo un punto cualquiera para hallar la simétrica de la directriz respecto a la tangente, cojo un punto cualquiera a la directriz, me hallo su simétrico que es este, como este es doble, y en esta recta S sub 1 se va a encontrar el foco, que va a ser el simétrico. Ya digo, he cogido la directriz y he hallado su simétrica respecto a T sub 1, que es esta recta S sub 1. Y ahora lo mismo, hago la simétrica de la directriz respecto a la T sub 2, a la segunda tangente.
cojo un punto cualquiera de la directriz, me hallo su simétrico, lo uno con este, y esta es la S sub 2, que es la simétrica de la directriz respecto a la otra tangente. Pues donde S sub 2 y S sub 1 se corten, tendré precisamente el foco. O sea que repito la idea. Como cierto punto de la directriz, su simétrico respecto a T sub 1 es el foco, y cierto punto de la directriz, su simétrico respecto a T sub 2 es el foco, pues como no sé qué punto es, pues me hallo la simétrica de la directriz respecto a T sub 1 y respecto a T sub 2. Para hallar la simétrica de una recta respecto a otra, cojo un punto cualquiera, me hallo su simétrico, perpendicular, y esta distancia la repito aquí. Este es el simétrico de este respecto a la tangente. Como este punto es el de corte, uniendo estos dos, tengo esta S sub 1, que es la simétrica de la directriz respecto a la primera tangente. Si hago ahora la simétrica de la directriz respecto a la segunda tangente, tendré esta otra recta S sub 2, que corta con la primera en el punto F, que es el foco buscado. Y esto sería la obtención de las un par de ejercicios o tres de realización de las definiciones de circunferencia focal y circunferencia principal, que en la parábola son la directriz y la tangente en el vértice, que en definitiva una recta se puede considerar como una circunferencia de radio infinito, que es lo que está ocurriendo en el caso de la parábola, al tener dicha parábola un segundo foco en el infinito.